presencia. Primero, para darles cuenta de la reunión que tuve con la directiva de FOAMPAS. Tuvimos una reunión para analizar en detalle la situación en la que se encuentra los comedores que atiende FOAMPAS, las aulas matinales y las actividades extraescolares. FOAMPAS en la ciudad tiene una presencia muy importante. Gestionan 25 comedores de 25 colegios en esta asociación con la que me reuní. Después otra parte de padres y madres gestionan otros 2 colegios y dan comida FOAMPAS a 2.300 niñas y niños, y estos otros 2 comedores dan unas 200 aproximadamente. Por tanto, estamos hablando de 2.500 niños y niñas que reciben y tienen sus comidas bajo la gestión de FOAMPAS. Bueno, FOAMPAS planteó a la Xunta de Galicia garantías de la actuación en los comedores en términos de seguridad COVID, lo cual suena muy razonable y muy sensato. Hicieron un planteamiento primero de espacios y por tanto de la posibilidad de que se habiliten espacios en el entorno de los comedores, y segundo, de poner mamparas en algunos comedores, porque poner mamparas significa una mayor capacidad, mayor seguridad y una mejor atención. Lo cierto es que la Xunta de Galicia no da respuesta a las demandas. Pero lo malo, digamos que lo peor no es que no dé respuestas, es que ni siquiera le está prestando atención. Porque la última reunión la tuvieron el 5 de agosto. Desde el 5 de agosto, la Xunta de Galicia no convoca ninguna reunión a las FOAMPAS de Vigo. Y las FOAMPAS de Vigo atienden a casi 2.500 niños y niñas en comedores. Pero además dan las aulas matinales, en las que están aproximadamente unos 500 alumnos. Esto es que a partir de 7:30, 8, dependiendo de los colegios, reciben a niños, los tienen en actividad hasta que el colegio abre e inician su actividad de aprendizaje. Pero además hacen actividades extraescolares. En el conjunto de estas actividades, FOAMPAS atiende a 15.000 niñas y niños, 15.000. 2.500 en comedores y 15.000 en actividades extraescolares y en aulas matinales. Esta acción genera entre comedores y las actividades extraescolares y las aulas matinales generan unos 900 empleos. Y todo esto está en peligro porque la Xunta de Galicia no dialoga con FOAMPAS de Vigo. No dialoga, no mantiene ningún diálogo. Mandaron hoy una carta en la que no les responden a nada, y todo por esta vía absolutamente imposible. Y yo les vuelvo a exigir que los convoquen mañana mismo. Yo le vuelvo a exigir al presidente de la Xunta, después de haber hablado con la directiva de FOAMPAS, que mañana mismo convoquen a una reunión a FOAMPAS de Vigo para tratar los temas y buscar las soluciones. La ausencia de diálogo de la Xunta de Galicia es patética. Pero están poniendo en riesgo una acción tan importante en la enseñanza, que es toda la actividad extraescolar, todas las aulas matinales y toda la acción de comedores, afectando a 15.000 niñas y niños en actividades extraescolares y a casi 2.500 en comedores. 900 empleos en riesgo
y la actividad de conciliación tan importante en las familias, tan importante. Porque esto tiene esta dimensión de entorpecimiento de la actividad productiva de Vigo. Pero claro, estamos hablando de 15.000 familias. Y son 15.000 familias que van a ver en dificultad su conciliación y, por tanto, van a tener dificultades de asistencia a sus centros de trabajo. Porque tienen que atender a los niños. Y los niños ahora no pueden estar con los abuelos, por razones obvias y de todos conocidas. Y ante esto, lo que resulta absolutamente inverosímil e increíble, es patético, es que la Xunta de Galicia no los convoca. Ellos están esperando una convocatoria para el diálogo. La Xunta de Galicia no los convoca. Porque ¿qué están planteando? Están planteando que la Xunta de Galicia, para las personas adicionales que van a necesitar para atender los comedores, o que para la instalación de las mamparas en los comedores, o que para la acción de las actividades extraescolares, la Xunta de Galicia se haga cargo del sobrecoste en el que van a incurrir. Y se haga cargo de ese sobrecoste con cargo a los 100 millones de euros que les da el Gobierno de España a la Xunta de Galicia precisamente para esto. Y la Xunta de Galicia no da respuesta, no convoca. Y yo hablo por mi ciudad, pero esto está pasando, y sé que en este entorno, en algunos otros municipios del entorno. Y esto significa un grave problema en nuestra ciudad. Problema de niños y niñas que no van a tener la única comida seria que hacen, problemas de los niños y de la conciliación de sus papás, y por tanto una dificultad laboral importantísima que afecta a más de 15.000 familias en la ciudad. Y eso significa que muchos miles de trabajadoras y de trabajadores van a tener una dificultad seria para sus jornadas laborales. Nosotros en este ayuntamiento daremos facilidades, en este caso, para que las mamás, papás puedan atender a los niños. Pero esto es toda la actividad productiva de Vigo la que está pendiente de esta decisión. Y ante algo tan importante, la Xunta de Galicia no actúa. No les atiende en absoluto. Ya las becas las da el ayuntamiento, que las tenía que dar la Xunta, que la Xunta ni siquiera se encarga del diálogo. Y a mí me parece que esto es inasumible e intolerable. Es una nueva muestra de la dejación de la Xunta de Galicia de atención de problemas de esta envergadura, de gravísimos problemas que afectan a miles y miles de familias. Y por tanto le vuelvo a instar al señor Feijóo que deje sus larguísimas vacaciones y se ponga a trabajar. Y se ponga a trabajar. Porque miren, yo no cogí vacaciones en todo este verano. Tampoco en el anterior, ni en el anterior, ni en el otro, ¿verdad? Pero este menos que nunca, porque en este sí que hay que estar al pie del cañón. Y con estos problemas, ¿quién está atendiendo a FOAMPAS? Pues el alcalde de Vigo. Porque la Xunta de Galicia desde el 5 de agosto ninguna reunión. Bueno, al acabar esta rueda de prensa, a la obra de la Gran Vía, a las rampas de la Gran Vía, son 200 metros lineales de rampas cubiertas, de nueva zona verde, de nuevo espacio artístico, de nuevas plazas en la ciudad, ¿verdad? Y con un calendario ya trazado. En la primera semana de septiembre abriremos al tráfico rodado un carril de subida y 2 carriles de bajada, ¿verdad? Con garantía total para la seguridad. A finales del mes de septiembre el tráfico definitivo abierto en todos los carriles de subida y de bajada. En octubre se instalará la red de riego y a finales de octubre se va a poner una parte del verde y de la vegetación y se acabarán para la inauguración el 23 de noviembre. Si digo el 23, puedo decir el 20 o puedo decir el 25, ¿verdad? En torno a la segunda quincena del mes de noviembre estará todo completamente acabado. Nosotros, por mal estado, retiramos 24 árboles de esta zona. 24. Se va a hacer una plantación de 162.
retiramos 24 y vamos a plantar 162 árboles y arbustos, además de una importantísima zona verde en todo el bulevar y en todas las aceras. Y por tanto, mucha más vegetación, muchos más árboles, árboles de mejor porte, árboles de ciudad, y en lugar de 24 habrá 162, que es, claro, multiplicar más que por 5 el número de árboles de este tramo, más que por 5, y una ampliación importantísima de la zona verde. Pero además habrá una nueva plaza de utilización ciudadana, habrá nuevas zonas de espacios de utilización y 205 metros con pasarelas de subida y espacio cubierto de bajada. Los días de lluvia se podrá bajar la Gran Vía en el tramo que nos dejaron hacer. Saben que yo quería hacerlo desde la Plaza de España, pero Feijóo, que tiene una envidia que no la soporta, no nos dejó, pero bajarán los 200 metros a cubierto, porque se sube en rampa y se baja paseando, en una zona cubierta por cristales y llena de vegetación. Bueno, los datos se los podemos pasar por escrito, ¿no? La superficie de aglomerados 5.000 metros, superficies de aceras 3.000 metros cuadrados, en rampas 300 metros cuadrados, en zonas verdes 850 metros cuadrados, ¿verdad? En términos de estructura y de protección, zonas importantísimas, nueva iluminación, fecales, pluviales, un nuevo pavimento, por cierto, que absorbe el CO2. Es un pavimento que tiene la capacidad de absorber CO2 y, en consecuencia, pues una acción notable en una parte importantísima de la ciudad. ¿Saben que ya di órdenes de hacer el proyecto de los 2 tramos superiores? Porque la Xunta de Galicia no nos dejó hacer el que queríamos hacer. Pues es igual, le vamos a ganar a Feijóo igual. Le vamos a ganar igual. Porque Feijóo, en su intento de machacar Vigo, que es lo que siempre está haciendo, pierde una vez tras otra. Y ahora la ciudad verá lo que proponemos y lo que queríamos haber hecho hasta arriba. Pero Feijóo se inventó una norma y se inventó una ley en un matonismo político contra Vigo, que es a lo que Feijóo se dedica. Déjeme, por último, que les dé información sobre viendo un verano turístico en términos relativos bueno. Estamos teniendo unos importantes niveles de ocupación turística y con seguridad COVID 100%. Se puede tener turismo importante y seguridad 100% COVID. ¿Verdad? Lo digo porque algunos no quieren que haya turismo en Vigo. Yo sí, por eso hicimos las playas con seguridad COVID 100%. Y por eso hicimos fiestas. En Vigo estamos haciendo las fiestas de Vigo, seguridad 100%. Y estamos haciendo más de 250 actos de fiestas, seguridad COVID 100%. Y por tanto, en Vigo Zoo tenemos seguridad COVID 100%. Pues miren, desde el 1 al 25 de agosto tuvimos más visitantes en el Vigo Zoo que el año pasado, que fue un año turístico récord en Vigo. Pues este año, en el Vigo Zoo, un aumento del 2,3% con respecto al año pasado. Y seguridad COVID 100%. Pero en lo que llevamos de agosto y con respecto al mes de julio, el aumento en el zoo fue del 55%. Y seguridad COVID 100%. Y esto es muy importante porque en esta ciudad todo se hace con seguridad COVID 100%. Debo decir que, por ejemplo, el día 11 organizamos en Vigo Zoo la observación de perseidas, 75 plazas, todas cubiertas. Hicimos en el Vigo Zoo campamentos que cubrieron todas las plazas, seguridad COVID 100%. Es que en Vigo todo se hace con seguridad COVID 100%. Y algunos hablan desde la ignorancia.
y desde su propia marginalidad personal. Pero en Vigo todo se hace con seguridad COVID 100%. Y yo tengo que mostrar que tenemos una temporada turística muy superior a la de muchos sitios con seguridad COVID total. Seguridad COVID total. No está reñido tener visitantes y tener seguridad COVID total. No está reñido. Si hay alguna pregunta... Hola, alcalde, buenos días. Pavimento tan curioso que absorbe CO2. Sí. ¿Eso cómo se hace? Quiero decir, ¿cómo...? Es milagros de la química, claro, milagros de la capacidad de hacer materiales. Y ese material tiene esa capacidad. Curioso. Por cierto, es un material hermoso, consistente, fuerte, y además tiene esta capacidad de absorber CO2. El tramo final... Sí, pon el micro. Sí, el tramo final que está pendiente, entiendo que la cubierta esta no va a tener los colores que tiene la otra, ¿no? Sí, sí, los tendrá, sí, tendrá los colores, y los colores son maravillosos. O sea, no tiene nada que ver con... No, no tiene que ver con el deseo de entorpecimiento de Feijóo, porque aún no sabemos por qué nos dijeron que no nos dieron ninguna justificación. Puro ordeno y mando. Puro matonismo político. Lo de Feijóo en contra de Vigo, que arrancó robándonos una caja de ahorros, es matonismo político. Y no nos dijo nunca por qué no podemos hacer eso. No dijo, hay tal razón, no. Un dictamen de una persona nombrada política diciendo que no. Porque cuando uno lee los informes técnicos, no son contrarios. Quería preguntarle, bueno, por el edificio este de la Gran Vía, que está ahí ocupado, no sé si el ayuntamiento ha hecho algo al respecto en el tema de higiene o de visitas de la policía, o si puede nosotros hacer algo. No tenemos ninguna denuncia en contra de ese edificio, pero a raíz de conocimiento que tengo en este momento, le voy a urgir a la Sareb que ponga ese edificio en condiciones y acabe la obra. Es intolerable que la Sareb tenga un edificio en el centro de Vigo sin acabar, a medio camino, y sin, por tanto, cumplir con su obligación, que es atender las necesidades de la ciudad y tener su legítimo beneficio, como corresponde, ¿verdad? Pero no le vamos a tolerar que tenga un edificio abandonado. Sobre la Gran Vía, quería preguntarle, habla de una plaza, no sé exactamente dónde se ubica. Pues en el tramo que hay entre Ecuador y Venezuela, si usted ve la estructura en este momento, hay una plaza nueva en el bulevar. Habrá una nueva plaza con bancos, con verde, y usted podrá estar sentado allí, pues pasando el rato, tomando el sol, o simplemente estando al lado de una zona verde y al lado de árboles. Y entonces, a lo largo de todo el trayecto van pasando cosas, por ejemplo, que va a aparecer una plaza que usted podrá utilizar. Está justo en la zona del paso de peatones, que está más cerca de Ecuador que de Venezuela, para que sitúe dónde es, y ese paso de peatones que atraviesa enteramente la Gran Vía, en la parte de abajo tiene una plaza. Usted podrá ir a una plaza en el bulevar y sentarse allí con su familia o solo con quien le dé la gana, ¿verdad? A tomar el bocadillo o simplemente a pasar un rato. Y más abajo habrá también otra zona característica similar, que tendrá una escultura, bueno, pues que hay elementos artísticos en esta nueva concepción, ¿verdad? Y es una concepción arquitectónicamente excepcional y es una concepción de respeto extraordinario, es la modernidad. Es precioso verlo, ¿verdad? Y va a ser una zona en la que va a haber muchísimos más árboles que antes, pero árboles como Dios manda, ¿verdad? No árboles así. Y por cierto, los anteriores amenazaban que podían caer, ¿eh? Y si caen y matan a alguien, ¿quién responde? Vean ustedes lo que acaba de pasar en Barcelona. Vean ustedes lo que acaba de pasar en el Parque Güell de Barcelona. Véanlo, lamentablemente. Una palmera que derrumbó la copa y mató a una persona. Es que los árboles hay que vigilarlos. Y cuando amenazan
problemas, cuando están podridos y amenazan, hay que cortarlos y hay que poner otros. Porque si un árbol cae y mata a alguien, ¿quién responde? ¿Quién le dice a la familia que lo siente? ¿Estos que dicen bobadas desde posiciones falsamente ecológicas o los que tenemos que tomar las decisiones? Porque las fotos las vieron, árboles huecos, llenos de hongos. Y vamos a poner, donde había, creo recordar que 20 y tantos le dije, pues 162. ¿Y la escultura será un artista bueno, habrá local? un adorno. Ah, un adorno. Habrá un adorno allí. Quería saber la inversión en ese tramo del que está a punto de acabar y luego la inversión total de todo el proyecto hasta arriba. El actual tenía un presupuesto inicial de 5,2 millones. Y el nuevo pues se lo diré cuando lo hagamos, ¿verdad? Porque los otros 3 tramos aproximadamente sería una cantidad similar, otros 5 millones. Porque el de abajo, que tiene los rederos, planteábamos llevar los rederos a un sitio más acorde, pero no, tampoco quiere. Feijóo tampoco quiere. Feijóo ahora se convirtió en el defensor de los rederos. Por cierto, obra muy discutida en su momento. A mí particularmente me gusta. A mí particularmente me gusta y mucho. Pero fue muy discutido, muy discutido. Y de repente Feijóo ahora se convierte en el defensor de una escultura en Vigo, que seguramente no sabe ni dónde queda. Sí, pero la parte de arriba pues estamos haciendo un proyecto nuevo para ver qué nos vuelven a decir, porque no sabemos por qué nos dijeron que no, no sabemos, no dieron ni una sola razón de por qué no nos dejan hacer la Gran Vía entera, por cierto, pagada con fondos europeos, y los que lo llevaron a Europa, Europa se rió de ellos. Porque en esta ciudad siempre hay gente contra la ciudad, ¿verdad? Esto tómenlo como un dato. Siempre hay un policía de un sindicato marginal inexistente contra la ciudad, o siempre hay un partido político también marginal y prácticamente inexistente contra la ciudad. Bueno, de estos hay varios, de estos al menos hay 3, el PP, el Bloque y Mareas, ¿verdad? Siempre contra la ciudad. Ahora hay una diferencia, es que ahora las cosas no se paran, Ahora las cosas no se paran. Ahora todo va para adelante. Aquellos tiempos en que una asociación de vecinos levantaba la mano y separaba la ciudad, desde que yo soy alcalde se acabaron. Ahora en la ciudad manda la ciudad. Y Feijóo volverá a perder. Volverá a perder. En Vigo ya perdió, Él ya sabe cuánto lo quiere esta ciudad. El peor resultado histórico del Partido Popular en Vigo en ninguna elecciones autonómicas. Lo tuvo Feijóo. Él sabrá por qué. Detrás de la pantalla, ¿alguna cuestión? Buenos días, señor Caballero. Quería preguntarle, usted alude a que no debería haberse ido de vacaciones el señor... No. Dijo que no debía irse de vacaciones. No. Yo lo que digo el señor Feijóo es que pare sus vacaciones ahora y trabaje ahora. ¿Y ahora. El presidente del gobierno debería hacer lo mismo? No, ya paró las vacaciones, ya las paró. No las paró. ¿No las paró? ¿Presidente del gobierno? Pues ¿usted dónde está? ¿Usted en qué país vive? ¿Usted vive en el Reino Unido? ¿Dónde vive usted? Ningún comentario a esto ya. Claro, si ya negamos la realidad, ya me empieza a dar igual lo que diga, claro. Quería hacerle otra pregunta, si me permite. El PP hoy ha criticado que los parques infantiles y las calles de la ciudad no se han vuelto. No sé si esto es verdad. No sé lo que dijo el Partido Popular. Pero es verdad que se están desinfectando los parques infantiles. Cuando lo escuche, decidiré si contesto o lo que contesto. No, pero le pregunto directamente. ¿Se están desinfectando los parques infantiles de Vigo y las calles de Vigo como se estaban haciendo? Todos los días se desinfectan los parques infantiles de Vigo. Todos los días. Todos los días, todos los parques infantiles se desinfectan, todos los parques biosaludables se desinfectan y todas las instalaciones deportivas, estas para jugar las pachangas, se desinfectan todos los días en la ciudad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Después de que la considera que por falta de espacio no se iban a poder hacer grupos con ratios más reducidos de alumnos, algunos ayuntamientos también aquí en el área metropolitana
han ofrecido locales municipales vacíos para que sí se puedan desdoblar esas aulas. Yo no sé si el Concello de Vigo ha pensado en alguna ubicación y también se ha tratado esta mañana este tema con Juanpa. Si la conselleira de Educación necesita espacios en esta ciudad, tiene que dirigirse al alcalde. Yo estaré encantado de atenderla y de resolverle el problema. Pero si la conselleira de Educación de Galicia necesita espacios para docencia de infantil y primaria en la ciudad de Vigo, se tiene que dirigir al alcalde. No se dirigió a mí en absoluto. Por tanto, no debe necesitar ningún espacio. Debe ser que lo tiene todo resuelto. Desde que se desató la pandemia, ni el presidente de la Xunta ni ningún conselleiro o conselleira se pusieron en contacto con el alcalde de Vigo, que es alcalde de la mayor ciudad de Galicia. Y siguen sin ponerse en contacto conmigo. Y hay problemas serios en la educación en Vigo. Muy serios. Siguen sin ponerse en contacto conmigo. A lo que veo, tampoco se ponen en contacto con Fuampas. Hola, tarde, buenos días. Buenos días. El calendario que ha comentado de la gran las rampas al final de todo o podrán estar operativas antes. No, será al final de todo. Es decir, lo pondremos en funcionamiento porque en el tiempo este intermedio, por ejemplo, se va a estar instalando verde y si usted se da cuenta, si va por allí, bueno, está en obra, pero si lo ve desde al lado, yo ahora voy a hacer visitas, o sea que si viene lo verá. Hay zonas al lado de las rampas que están preparadas para verde y por tanto no pueden ser utilizadas hasta que el verde marque frontera de sitios donde no se puede pisar, ¿no? Hay zonas donde da la impresión de que faltan baldosas, no, es que ahí va a ir verde y por tanto sería entrar en un paseo en el que habría falta de baldosas y por tanto no sería seguro. No, tendremos que tener la seguridad total. Lo que abriremos es, en el tiempo que yo le dije, sí el tráfico, primero en 3 carriles y después a la totalidad. La inauguración con las rampas hará en la segunda quincena de noviembre. ¿Algo más? Muchas gracias, muy amables. Hasta mañana.